Teorema de Chebyshev, regla empírica y medidas de posición para datos no agrupados. Teorema de Chebyshev nos permite saber aproximadamente qué porcentaje de un conjunto de datos se encuentra dentro de un cierto número de desviaciones estándar de la media, representado en un intervalo, y se aplica para todo tipo de distribuciones. El teorema de Chebyshev utiliza la siguiente fórmula: 1 menos 1 entre k al cuadrado, siempre y cuando k sea mayor de 0 y k va a representar el número de desviaciones típicas. Si queremos calcular el porcentaje de los datos de un conjunto de números que está a 3 desviaciones de la media, aplicamos la fórmula y obtenemos que a 3 desviaciones se va a encontrar o va a contener el 88.8% de los datos, mientras que a 2 desviaciones se va a encontrar el 75% de los datos. Si observan, el valor de k va a tomar el número de desviaciones de la media. Aplicación del teorema de Chebyshev. Si el promedio de un conjunto de 30 datos es de 75 centímetros y la desviación típica o estándar es de 10 centímetros, vamos a tomar esos valores y los vamos a sustituir en el intervalo para encontrar. Es decir, 75 menos 2 veces la desviación estándar, que sería 10. Sería 75 menos 20, obtenemos un valor de 55. Posteriormente repetimos la operación, pero ahora lo vamos a sumar. Es decir, 75 más 2 veces 10 sería 95. Significa que el 75% o aproximadamente el 75% de las observaciones se encuentran dentro de 2 desviaciones estándar de la media, que va de 55 a 95. Lo mismo aplica para encontrar el intervalo donde al menos el 88.8% de los datos están a 3 desviaciones estándar de la media, es decir, que iría de 45 a 105. Como lo comentaba anteriormente, esto aplica para cualquier distribución de datos. Sin embargo, cuando estamos utilizando distribuciones simétricas, la única que puede aplicar es la regla empírica. Es decir, la regla se basa en la probabilidad de ocurrencia y solo aplica para distribuciones simétricas. Por ejemplo, aquí observamos que al menos el 68% de los datos es una desviación estándar de la media, mientras que el 95% de los datos son 2 desviaciones estándar de la media y el 99.7% de los datos son 3 desviaciones estándar de la media. Estos porcentajes ya están establecidos cuando utilizamos la regla empírica. Sin embargo, cuando usamos el teorema de Chebyshev, podemos nosotros sustituir cualquier valor de la desviación para encontrar ese porcentaje. Medidas de posición. Deciles se simboliza como dk. La distribución de datos se divide en 10 partes, de 1, de 2, de 3, 4, 5, hasta llegar a 9. Se utilizan como mayor frecuencia en comparaciones económicas, niveles de renta, salarios e ingresos. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Solo que de acuerdo al número de partes en el que se dividen en este caso los deciles, se van a simbolizar con i, que es igual a 10. K va a representar el decil que buscamos, que es la posición. En este caso, por ejemplo, si buscáramos un decil 3, sería 3 entre 10. Si buscáramos un decil 6 o la posición 6, sería 6 entre 10 y se multiplica por n más 1, donde n es el número total de datos.
Si la posición no es exacta, tenemos que encontrar la medida de posición utilizando esta fórmula. El dato que se encuentra en la posición inferior, el dato que se encuentra en la posición superior y multiplicarlo por la fracción decimal obtenida al calcular la posición. Cálculo del decil. Supongamos que tenemos 7 datos no agrupados de cierta variable contenidos en una muestra. Encontrar el decil 3. Tenemos el conjunto de datos. Primero que nada, ordenamos las observaciones. Una vez ordenadas, vamos a colocar las posiciones en cada observación. La primera, observación 1, le corresponde la posición 1 y así sucesivamente. 3. Calculamos la posición. La posición va a ser igual a 3. Recordemos que si buscamos el decil 3, sería 3 entre 10, porque es el número en que se dividen para buscar deciles, y lo multiplicamos por el tamaño de la muestra más 1. La posición no es exacta, por lo tanto se redondea con un número hacia arriba. Como no es exacta, se encuentra entre dos valores, entonces utilizamos la segunda fórmula. Para encontrar esa medida de posición tenemos que identificar el dato de posición menor y el dato de posición mayor, y son los que vamos a utilizar para sustituirlos en la fórmula, aparte de esta fracción que nos sobra cuando redondeamos. Entonces, al sustituir esos valores, obtenemos un decil igual a 3.8. Significa que dentro de una distribución, el 30% de esos datos va a tener un valor menor a 3.8 y el 70% de los datos va a tener un valor superior a 3.8. Otra medida de posición son los cuartiles. La distribución de datos se divide en 4 partes. Q2 es el valor de la mediana al igual que D5. Si observan, son las mismas fórmulas, solo que ahora I va a ser igual a 4, porque la distribución se dividió en 4 partes. Y K va a tomar el valor del cuartil, 1, 2 o 3. Cálculo del cuartil. Supongamos que tenemos 7 datos no agrupados de cierta variable, contenidos en una muestra, y nos piden encontrar al cuartil 3. Volvemos a ordenar las observaciones, colocamos la posición en cada observación y calculamos la posición. En este caso, la posición es exacta, es igual a 6. Por lo tanto, no es necesario usar la fórmula de medida de posición, dado que es exacta, y solamente igualamos el cuartil al valor de la observación, que es igual a 8. Al igual que el decil, este también se interpreta. Aquí observamos que el 75% de los datos van a tener un valor menor o por debajo de 8, mientras que el otro 25% va a tener un valor mayor o superior a 8. Otra medida de posición son los centiles o percentiles, simbolizados como pK. En este caso, la distribución se divide en 100 partes. Es decir, que vamos a tener P1, P2, P3, P hasta llegar a P25, 26, 27, así sucesivamente hasta el 50, hasta el 75 y hasta llegar a 100. Se utiliza con mayor frecuencia en comparaciones económicas, niveles de renta, salarios o ingresos, al igual que los deciles y los cuartiles. Tenemos las mismas fórmulas, solo que ahora se observan y va a tomar el valor igual a 100.
porque se dividió en 100 partes. Y K puede tomar cualquier valor de 1 a 99 de acuerdo al percentil que se está buscando. P50 corresponde al valor de la mediana. Tanto P50 como D5 como Q2 es el valor de la mediana o tiene el valor de la mediana. Vamos a calcular un percentil. Supongamos que tenemos 7 datos no agrupados de cierta variable, contenidos en una muestra. Nos piden encontrar el percentil 25. Ordenamos las observaciones, colocamos las posiciones en cada observación y calculamos la posición nuevamente. Recordemos que ahora la distribución se divide en 100 partes. Por lo tanto, al buscar el percentil 25, dividimos 25 entre 100 y lo multiplicamos por el número de datos más 1, dando una posición de 2. No es necesario usar la fórmula de medida de posición, dado que la posición es exacta. Por lo tanto, el percentil 25 es igual a 3. Para interpretar este percentil, recordemos que significa que el 25% de los datos tiene un valor más pequeño de 3 y al menos el 75% de los datos tiene un valor mayor. Con esto terminamos. Gracias.